Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Es de nuevo nuestro tiempo. Los saludos a todos los que seguís ahí en directo en Radio 1 y Radio 5, escuchando el Espacio en Blanco. También a todos los que descargáis el podcast en la página de Radio Televisión Española, a buscar la radio online o podcast Radio Nacional Espacio en Blanco. Y ahí están todos los programas que hemos hecho hasta ahora. Y saludos a todos los que escucháis desde fuera de nuestras fronteras en la radio online. Un placer estar compartiendo este tiempo. Teléfono abierto y redes sociales 900-137-137, Blanco Radio en Face, en Twitter. Y esta noche estamos hablando de un tema de actualidad. No os perdáis la segunda parte, hablaremos de algunos misterios de Cantabria, pero antes algunos datos más de este tema que estamos analizando. Y te advierto, Miguel Ángel, como te decía, que dicen que hay unos hombres de negro esperando ahí fuera. Te esperarán a ti. Vamos con esa introducción. Muchas de las veces, en nuestro mundo, las guerras tienen un componente económico. En Siria parece ser uno de los fundamentos. Las potencias y los grupos terroristas luchan por el petróleo. Escuchemos estas informaciones de Telesur. El Departamento de Estado de Estados Unidos reconoce que el crudo del EI, por el grupo terrorista Estado Islámico, cruza la frontera de Turquía. Escuchen lo que dijo este funcionario. El transporte de crudo del Estado Islámico a través de la frontera sirio-turco existe. Por eso pedimos a Turquía que cierre su frontera. Declaraciones del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mark Toner, afirmó también: Washington niega que el gobierno turco esté colaborando o cooperando con el grupo terrorista para transportar petróleo. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso, recordemos, presentó pruebas de que el destino de este petróleo robado por los terroristas del grupo terrorista Estado Islámico es Turquía. Ese es el destino final. El Ministerio ha hecho públicas las imágenes satelitales donde se ve colas, filas de camiones cargados de petróleo robado por este grupo, concentrados allí en esa frontera turco-siria. ¿Será el petróleo y las riquezas de Siria uno de los motivos de esta guerra? Contesta nuestro invitado. La pregunta te la hago después. Volvemos con el Daesh, con esa historia que estabas contando. Las imágenes que han salido de ellos, tremendo. Vaya panda de hijos de su madre, que será una bendita, pero cómo cortaban cabezas, cómo machacan a la gente, cómo destrozaban los sitios por donde iban, ¿no? Sí, no, son un producto, en cierto sentido, fanatizado, radicalizado y que cumple su papel a la perfección, en el sentido de que les han hecho sufrir, se les ha rociado bien con propaganda. ¿Y por qué en cierto modo son manipulables? Básicamente porque al final toda esa radicalización y todo ese sufrimiento pues es un poco la visión que ellos tienen de la vida. ¿Y cómo les controla Estados Unidos en el fondo? Son fácilmente de controlar porque básicamente, digamos, por ese proceso de propaganda, de manipulación, lo que quieren es un poder, un califato. ¿Y cómo les controla Estados Unidos? Únicamente dejándoles crecer. Dejándoles crecer. Dejándoles crecer. ¿Por qué tienen tanto dinero? Además es que esta última información que habéis dado es que es la clave absolutamente de todo el tema de Daesh. Y es muy sencillo, ¿no? O sea, de hecho, que Estados Unidos reconozca que el crudo de Siria es robado vía Turquía, lo dice todo. Turquía es un aliado de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hacen? Que comercian con ellos. Le dejan a Estado Islámico que robe el crudo sirio y lo venden. Pero se lo compran ellos. Entonces, todos estos millones de dólares es simplemente proporcionarles alimento, oxígeno. En el momento que tienen todo este dinero, tienen lo que quieran. Ya. De hecho, todo esto viene, evidentemente esto era secreto.
Esto es que en diciembre de 2015 se realiza una rueda de prensa por parte del Ministerio de Defensa ruso y es Rusia quien expone todo esto. Pero no son unas acusaciones. Hacen una rueda de prensa absolutamente brutal con fotografías de satélites mostrando los convoys de crudo, las zonas de salida e incluso vinculándolo con el hijo de Erdogan, que es el primer ministro de Turquía. Estamos hablando todo esto es una información que dio Sergei Ruskoy, que es el jefe de Dirección Operativa Central del Estado Mayor ruso. Todo con fotografías, con mapas, con una información tan absolutamente detallada por parte de la inteligencia rusa. ¿No podía ser también una desinformación? Una desinformación, pero era tan palmario que, como habéis incluso puesto en el audio de la presentación, Estados Unidos lo reconoce. Ya. Quiero decir, una cosa es que tú me puedes acusar de algo, pero cuando eso es tan palmario que yo mismo lo reconozco, lo podemos dar como prueba válida, ¿no? Y ahí puede estar entonces la clave de toda esta historia de Siria. Sí. ¿Por qué Siria? Porque está en el centro, un lugar muy muy estratégico, porque tiene petróleo, porque tiene gas. A ver, lógicamente tiene recursos naturales, pero no es tanto por el petróleo. Mira, antes de la guerra, la producción de crudo de Siria era unos 37.000 barriles diarios. Bueno, si no tenemos otra referencia, eso nos puede parecer mucho, sí, pero es que realmente solo es el 0,4 del abastecimiento total, realmente no es tanto. Aquí lo que pasa es que Siria está justo en el centro de todo. Une Asia con Europa, con África, y ¿cuál es el tema? Que aquí lo que se trató de hacer es un punto estratégico. Por un lado es la salida de Rusia al mar, pero por otro lado es el punto que tienen que cruzar los grandes acueductos que debían de unir Arabia Saudí y otros países con Europa. ¿Acueductos o oleoductos? Oleoductos, perdón, lógicamente. Esto se pone encima de la mesa, los sirios dicen que no, y a partir de ahí podemos saltar al inicio del programa, que es cuando según lo que hablaba Roland Dumas, cuando los británicos, los franceses y el resto empiezan a planificar cómo quitar a Siria del mapa. Aparte, luego también, si quieres, ya por extensión, es otra pieza del dominó ruso que tirarían, digamos, constriñendo más un poco, quitando aliados a Rusia en el mundo y en cierto sentido pues aislando más a Rusia. O sea que todo por hacer pasar por ahí esos oleoductos que les interesaban tanto a unos como a otros. Todo por dinero. Y ahora la reconstrucción del país, cuando llegue, ¿quién va a ganar la guerra? Yo no lo sé quién va a ganar la guerra, sinceramente. Sé quién la ha perdido ya, que es el pueblo, la gente, claro. Porque de hecho esto es una visión muy sintética, muy no sé, quizás debería de serlo, no muy analítica, pero la guerra es mucho más, Miguel, es mucho más. O sea, es que esta es una visión, ya te digo, muy institucionalista de países, etcétera, pero la guerra es tan plural. Mira, paralelo a los conflictos pasan tantas cosas. Cuando el caos entra en un país, es que todo salta por la ventana. Esto, por ejemplo, son escenarios también donde operan mafias de trata de blancas. En 2013, 2 años después de que empezara el conflicto, se vendían niñas sirias en Arabia Saudita por 9.000 euros. ¿Sí? También con todo el tema del reclutamiento, que al final es también dinero que ponen en circulación ellos para el tema para el tema del reclutamiento para ISIS y Daesh, también están robando hijos a las familias árabes. Se ha dado casos de niños, de hijos, de gente, por ejemplo, de Túnez, que se empezaron a radicalizar. Al principio los padres se ponen contentos, pues parece que mi niño va más a la mezquita, a veces, pues es como mi abuelo, mi abuela si se alegraba porque yo era a misa, ¿no? Es decir, lo que era un poco esa visión de que la religión pues es buena.
Y en muchos casos, pues estas mafias, porque son mafias de captación que operan a veces junto a las mezquitas, lo que hacen es que al final los convierten en soldados. Muchas veces empiezan a frecuentar la mezquita, con el tiempo se van al extranjero a un campamento de entrenamiento y luego nunca vuelven. Se han dado casos de padres tunecinos que han visto a sus hijos en imágenes de televisión como soldados. Nunca vuelven. Todo esto está pasando a la vez. No es solamente una historia de grandes naciones, de una guerra, como decíamos, en la Guerra Fría. Y en el momento en el que un país se sumerge en el caos más absoluto, pasa de todo. Y especialmente, pues como digo, de tráficos humanos, etcétera, etcétera. La guerra no sé quién la va a ganar, pero decían hace poco de lo que era la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas que Siria había sido destruida, la industria de Siria había sido destruida en un 80%, que el valor rondaba los más de 230.000 millones de dólares y que básicamente es un país reducido a cenizas. Quien gane tendrá el control de los recursos, el control del territorio, pero sobre todo una importantísima labor de reconstrucción de todo, que serán tus empresas, tus intereses, tu mercado interno, tus redes de clientelares, gane quien gane. En el fondo es el control. Yo creo que la manera más sencilla, por así decirlo, de entender la geopolítica es jugar al Risk. Si conocéis el juego de mesa, esto es una partida de dados por el control de la casilla siria del Risk. Pierde la verdad, pierde el pueblo, ganan los de siempre, los ricos que van a reconstruir el país, los que controlan el mundo, ¿no? Probablemente, sí, tal cual. Es muy simplificado, pero es cierto. Miguel Ángel, un placer haber estado contigo. Placer es mío. Este rato. Forma de contacto, si te quieren criticar, si te quieren esperar los hombres de negro o dar nuevos datos sobre nuevas cosas. Si me quieren dar nuevos datos, los hombres de negro me pueden agregar a Facebook, Miguel Ángel Ruiz, y si no a mi página web deep-politics.com, y ahí tienen pues bueno mi blog y sobre todo mis novedades en programas de radio, etcétera. Gracias por haber venido desde Cantabria. Te veo en Cantabria este verano. Nos vemos pronto y disfrutar por ahí, por esas tierras mágicas. Hasta cuando tú quieras. Muchas gracias, un placer. Ahí. 3:18, seguimos. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Esta música que nos ha llegado un oyente de Valencia, Manuel Jareño Ramos, presentamos un pedacito de algo que tenemos preparado antes de que lleguen nuestros nuevos invitados desde Cantabria. El Punto Frío, un trabajo hecho por Maika Aguilera y Benigno Moreno, dramatizado, esa historia que estamos siguiendo poco a poco, que podéis encontrar en ese otro canal, Play, de Radio Televisión Española. Os dejamos con ello unos minutitos y nos vamos hasta Cantabria a conocer misterios y secretos. Por encima de todo, siempre he querido encontrar respuestas. Desde la primera investigación, he trabajado en esa línea. Ni creer, ni no creer. Debes ser objetivo, Martín. Me decía cada vez que llegaba a un lugar en el que un misterio era motivo de mi viaje. Pero sin esperarlo, llega un día en el que toda esta manera de trabajar, de investigar, se hace añicos. El episodio de hoy es muy especial, y lo es por dos motivos. Primero, por un asunto personal. Un familiar mío falleció en la tragedia, que supuestamente originaría después los sucesos paranormales en aquel lugar. Así que vaya por delante que tratamos este episodio con el mayor de los respetos hacia los que allí sufrieron una pérdida. Desplazarme hasta allí supuso un reto. Quería sentir lo que muchos habían relatado. Lo que jamás esperaba es que me encontraría frente a algo que
Ojalá pudiera sentir lo que todos aquellos testigos sintieron. Pero no puedo hacerlo. Lo único que puedo hacer es ofreceros lo que Miguel y yo recogimos con nuestras grabadoras hace 3 noches en la carretera N340, lugar de la tragedia del camping de los Alfaques. El Punto Frío, un podcast escrito y dirigido por Martín Vivas. Capítulo 5. Alfaques. Mi tío tenía 23 años. Ya había ido otros años con sus amigos. Mi madre era muy pequeña. Por eso no se acuerda de nada. ¿Y ella qué opina de esto? ¿De venir aquí? Sí. De esto se ha hablado en 1000 programas de radio y televisión. No le gusta que se hable del asunto como si fuera un circo. Pero también ha escuchado a otros familiares que perdieron a alguien y que años después experimentaron algo aquí, cerca del camping. No sé, siempre que se haga con respeto. Ya, sí, entiendo. Mira, aquí debajo está la antigua señal. Fue aproximadamente por aquí, en el kilómetro 159. La carga del camión atravesó el bosque y llegó hasta la playa. Lo arrasó todo. ¿Se salió de la carretera? Es algo que no quedó claro. La causa oficial menciona la sobrecarga del tanque. Las altas temperaturas expandieron el gas licuado provocando una explosión. Pero también se habla de un accidente de tráfico. O de una fuga en la cisterna que hizo que el propileno, ya sabes, se incendiara y 158 muertos. Joder, qué mal rollo. En fin, si te parece dejamos aquí el coche y nos metemos hacia adentro. Ok. Llevas tu grabadora, ¿no? Sí, sí. Grabando. Hola, 1, 2. Hasta aquí una parte introductoria que era necesaria. Ahora vais a escuchar el bruto, de apenas unos minutos, en tiempo real. Por momentos el audio no tiene la calidad deseada, pero no hay otra forma de hacerlo. Es lo más audible que salvamos. También he de decir que no todo quedó registrado. ¿Lo has visto? No sé, tío. Miguel, no me jodas. Lo has visto igual que yo. Estaba aquí. Ya, pero ahora... No sé, puede que fuera... Tío, en cuanto te he dicho que miraras, te has quedado igual que yo. Dime que lo has visto. Vale, algo he visto, pero no lo que tú dices. He visto muy poco. Lo mismo eran estos dos tambores. Te juro que eran 2 niños. Estaban justo aquí. Martín, coño, estamos en invierno. Hace un frío de pelota. Tú piensa en lo que has dicho. Eran 2 niños en bañador, con sus cubos y sus... ¿Has escuchado eso? Joder. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Dónde está? ¿Dónde han ido, tío? Joder, no puede ser. ¿No crees que podrían ser lo mejor? Vamos. La playa no está muy lejos. Ese cubo puede ser... No sé, está demasiado nuevo. Esto es una locura, tío. Tiene que tener una explicación. Si hay alguien aquí que a lo mejor... ¿Alguien que deja a su hijo jugar por aquí? ¿De madrugada? Martín. Joder, tío, agáchate.
Es un tío. Hay un tío ahí. No veo nada. ¿Dónde? Ahí, en el árbol que está medio doblado. Justo entre medias de esos otros dos pinos. Es otro árbol. Es más pequeño. Está entre unos arbustos. ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿No lo ves? Tirar una piedra. ¡Martín! 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 Coño, ¿dónde estás? ¡Martín! ¿Martín? ¿Martín, eres tú? La puta. Martín, tío. Venga, levanta, levanta. Va, Martín, ¿estás bien? ¿Estás bien? Venga, colega. Dime algo, tío. Venga, dime algo. Venga, despierta. ¿Qué pasa? Dime, ¿qué pasa, tío? Cuéntame. Levanta. Va. ¿No puedes? Vale, tranquilo. Venga, siéntate, tío. Venga, mírame. Soy yo, va. Mírame, Martín, aquí, mírame. Eso, respira. Respira. ¿Con quién hablabas? ¿Por qué has salido corriendo? Cuéntame, ¿qué has visto? ¿También quieres jugar con nosotros? Es lo último que recogió la grabadora de Miguel. La mía dejó de grabar cuando en un momento dado salí corriendo al interior del bosque. ¿Y por qué salí corriendo? No tengo ni idea. No recuerdo nada. No recuerdo nada de lo que ahora habéis escuchado. Y esto es algo que ya ha sucedido antes. Hace unos meses recibí en casa la visita de alguien que decía conocerme. Vino desde Galicia. Ella se llama Rocío. Me contó un imposible, pero ahora lo entiendo. Como también entiendo todo lo que Miguel me ha contado. Además, tenemos estas grabaciones. Ahora más que nunca deseo encontrar respuestas. Y lo haremos juntos. Esto no ha hecho más que empezar. Esto es El Punto Frío. El Punto Frío. Si quieres conocer el universo transmedia de la serie El Punto Frío, visita la web www.place.es/El Punto Frío. Yakarta es una ciudad inmensa. 30 millones de personas pueblan la capital de Indonesia, en el noroeste de la isla de Java. Nómadas. Hay mucho barco, pero barco antigua. Una Yakarta masificada y con sorpresas. En el parque también hay ciervos. Nómadas, con Álvaro Soto. Los domingos a las 7 de la mañana es hora de Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional. Well, my name is Eric von Däniken. I'm the author of Recuerdo del Futuro, and I would like to give a great welcome to Espacio en Blanco. Gracias. Very good. 3:29, 2:29 en las Islas Canarias. Ahí estaba el saludo de Eric von Däniken. No os perdáis los programas de verano. Estará con nosotros Eric von Däniken, Javier Sierra, Cristian Gálvez y otros invitados de lujo para tratar de buscar respuestas. Y nos llegan invitados también de Cantabria. Normalmente preparamos introducciones, pero esta no la hemos preparado, pero saludamos a Laura Marañón. Buenas noches, Laura. Buenas noches, Miguel. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí hoy. Un placer de que estéis aquí con nosotros. Una asociación que se llama Amigos del Misterio. De Cantabria. De Cantabria. ¿Eres docente? Yo soy docente, soy parte de la asociación y bueno, nos dedicamos a divulgar los misterios de Cantabria y cuando tenemos la oportunidad de hacer las investigaciones que, bueno,
nos encontramos, bien porque la gente nos lo sugiere, o otras veces, bueno, por iniciativa propia. Qué bien. Haces radio también, ¿no? Sí, tenemos un pequeño programa de radio online que emitimos semanalmente, sí, con toda la ilusión del mundo. ¿Te pasa alguna cosa rara? ¿Has visto alguna vez fenómenos extraños que se dan por Cantabria? Desgraciadamente no, pero ¿Todavía? Bueno, sí es cierto que con el Reiki y todas estas terapias alternativas sí que la sensibilidad cambia. Sí. Sí, se nota más. Sigo saludando a otro invitado, Mario Pérez, presidente de la Asociación Amigos de Misterio de Cantabria. Buenas noches. Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches, muchas gracias por invitarnos a tu programa. Un placer, nos vimos por ahí por Cantabria. ¿Estáis preparando una alerta OVNI para cuándo? Día 28 de julio hacemos la Asociación Amigos del Misterio de Cantabria, la alerta OVNI de este 2018, y desde aquí invitar a todo el mundo que se quiera animar a pasar una tarde-noche pues rodeado de amigos y rodeado de las tertulias del misterio, a que se anime, se ponga en contacto con nuestra asociación, y ahí podrán informarse del lugar de encuentro y todo para poder disfrutar. Luego vamos a dar los datos de la asociación. Jorge Revilla, buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. Me uno a los agradecimientos de mis compañeros por habernos invitado. Un placer que estés aquí. ¿También eres docente? Sí, soy docente. Yo me dedico a docencia para el empleo. Doy clases a parados. Vale. ¿Y por qué te has metido en eso del misterio tú? Pues en realidad soy un poco infiltrado por lo mismo es el tema de la etnografía, pero bueno, soy aficionado a la etnografía, pero bueno, digamos que están unidas. Sí. Vale, 900-137-137 por si queréis preguntar algo a estos personajes que acaban de llegar y otros cuantos que están aquí. Un poquito de música y nos vamos a descubrir misterios. Laura, ¿por dónde empezamos? La Fuentona. Dime, yo esto no lo conozco. ¿Fuentona qué es esto? La Fuentona de Ronte es un manantial natural que emana agua de una roca y curiosamente en determinados momentos, no se sabe por qué, deja de emanar agua. ¿Y dónde está? Está en Ruente, es un municipio que hay cerquita de Cabezón de la Sal. Ruentes. ¿Es una fuente que hay ahí en medio? Sí, es un manantial que sale de una roca y luego comienza un pequeño río. Sí. Y bueno, tiene una gran cantidad de agua. Lo he visto, sí. Y bueno, en determinados momentos, deja de emanar agua, el río se queda seco. Y bueno, pues durante muchos años se ha intentado saber por qué y no hay una respuesta a esto. ¿No se sabe por qué? No se sabe. Hay, por un lado, leyendas antiguas, la leyenda de que, bueno, hay anjanas, de que hay un... ¿Qué son las anjanas? Las anjanas son unas hadas buenas que cuidan la naturaleza y que tienen su casa en manantiales. Entonces, bueno, se supone que ellas son las que hacen que no mane el agua. ¿Se enfadan y dicen ya no hay más agua o qué? Supongo que sí, que algo haremos y a la naturaleza no la tratamos muy bien precisamente. Los científicos lo han tratado de estudiar, pero bueno, ellos en un principio han dado la respuesta de que, bueno, depende de si llueve o no llueve, claro, ¿no? Pero no es cierto. ¿No? Las de secas... Llueve bastante, últimamente no llueve tanto, pero... No, últimamente llueve mucho. ¿Sí? El último mes yo creo que no ha dejado un día de llover. Pero es cuando menos lo esperas. Las últimas de secas son, por ejemplo, de noviembre de 2005, que durante 5 horas no se sabe por qué. Solamente un tiempo, 5 horas y luego sí, vuelve a salir hay agua. Veces que son 5 horas, hay veces que son 30 minutos, media hora, 2 horas. ¿Se seca todo el río? Sí, deja de salir absolutamente nada de agua. Y los científicos tampoco se atreven a entrar en la cavidad o donde emana el agua, porque claro, tampoco sabes cuánto tiempo puede tardar en volver a salir al agua y es muy peligroso. Dicen que puede ser un bote sifónico, pero bueno, esa es una de las teorías que hasta ahora no se ha podido descubrir. Curioso. Jorge, ¿tú tienes historias para contarnos de seres extraños, vampiros? Sí, de vampiros concretamente. ¿Sí? Sí. Algo que hay bastante en Cantabria y de hecho, bueno, no se puede considerar vampiros en el término tradicional, pero podemos decir que desde hace 30.000 años tenemos algo parecido a un vampiro, concretamente en la cueva de Morín. ¿30.000 años? Sí, un hombre, bueno, en la cueva de Morín se encontró un hombre con rasgos que podían recordar a un enterramiento de vampiros, porque ese hombre no tenía cabeza, los pies le habían cortado, se los habían dejado a la altura de la pelvis. Se había sustituido la cabeza por un cervatillo y en lo que es en la zona de los pies se le había puesto el costillar, creo que era de un bóvido, si no recuerdo mal. Se sabe todo esto porque este hombre sufrió un proceso de saponificación. La saponificación es la grasa, una forma de descomponerse el cuerpo es convertirse la grasa en una especie de jabón, es decir, una sustancia dura, y dejó su molde en tierra, y a través de ese molde que dejó se puede estudiar todo eso. ¿Y dónde está la cueva situada?
La cueva está en Villascusa, en Cantabria. Ya, qué curioso. ¿Y hay más casos más cercanos, no tan lejanos? Bueno, sí, hay a través del medievo hay muchos, y luego casos cercanos, por ejemplo, recientemente, por una triste coincidencia de escasez de alimentos, pues por ejemplo la pelagra se puede considerar una enfermedad vampírica. La pelagra se basa en que se alimentaba a la población básicamente de maíz, entonces tenían carencias de vitaminas, concretamente la B3. Esto hizo pues que estas personas desarrollaran una serie de síntomas que nos recuerdan a los vampiros. Por ejemplo, escamaciones en la piel, fotofobia, piel brillante, insomnio, demencia, irritabilidad, un montón de... Tienen que la enfermedad de las 3 Ds: diarrea, diamencia y dermatitis. Es algo relativamente reciente, es decir, que no hay que viajar tanto en el tiempo para conocer casos de estos. Y dime una cosa, ya que te gusta la etnografía, ¿por qué Cantabria tiene tantos misterios reunidos? Apariciones marianas, por un lado, muy importantes, ovnis, seres extraños que aparecen. Yo yo no soy cántabro, soy acogido como quien dice. Yo creo que el mundo rural siempre ha conservado mejor las cosas que el mundo de la ciudad. Yo, por ejemplo, he vivido toda mi vida prácticamente en el País Vasco, que es una ciudad, es una comunidad que tiene más industria y más ciudades que Cantabria, no es tan rural como Cantabria, y en las zonas de los pueblos se conserva mejor que en las ciudades. Todas esas historias, siempre se oía alguna historia en los caseríos. Sí. Por ahí están los misterios dando vueltas. El Cristo de Limpias, cuéntame un poquito, Laura. ¿Qué misterio tiene ese Cristo de Limpias? El Cristo de Limpias en 1920-1921 tuvo un momento en el que comenzó a sudar sangre y comenzó a mover los ojos. ¿A mover los ojos? Sí. ¿Qué me dices? Tuvo muchísimos peregrinos. Y ¿Está en Limpias? Está en Limpias. ¿Una población de Cantabria? Está en la población de Limpias, una población de Cantabria. Y está documentado mucha información de la época, de periódicos y demás. Y se investigó a ver si había algún mecanismo en el Cristo, que es una talla de tamaño natural, que está a 2 metros de altura. Y no hay ningún mecanismo que pueda hacer eso. ¿Y está comprobado que era así? Sí, se comprobó por especialistas y tampoco se le encontró una explicación. Lo hizo durante aproximadamente 1 año y medio y luego el proceso cesó y ahora, ya no tiene tantos peregrinos. Sí. Pero, cuando vas, llama la atención el que estés en la parte que estés de la iglesia, te sigue con la mirada, típico de las tallas de esa época. Y yo creo que todos buscamos que alguna vez vuelva a repetirse el suceso. ¿Y lo de la sangre se comprobó qué tipo de sangre era? ¿Qué tipo de grupo? No, parecía sangre, pero cuando lo tocaban se convertía como en agüilla. Y notaban la humedad cuando se subían a escaleras para llegar hasta esa zona y comprobaron que no había nada que provocara esa humedad. 3:39, 2:39 en las Islas Canarias. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Jorge, te voy a preguntar por algunos otros misterios que hayas o que te interesen a ti de Cantabria. Misterios, la verdad es que me interesan bastantes, ¿no? Muchas cosas, pues por ejemplo, que nos parecen lejanas geográficamente, también están en Cantabria. Por ejemplo, el tema de las muñecas vudú. Es decir... ¿Qué me dices? ¿Hay muñecas vudú en Cantabria? Las hay. Nosotros es que, en realidad, cuando pensamos en muñecas vudú, no son muñecas vudú, digamos, propiamente dichas. Yo conozco, por ejemplo, en el Museo del Louvre, hay una muñeca vudú y es griega. Es decir, es una muñeca antiquísima que tiene miles de años y se encontró totalmente atravesada de agujas y envuelta en un conjuro concretamente de amor. En Cantabria hay relatos de que se han encontrado estas muñecas en gente que se le creía bruja, por ejemplo.
para hacer daño. A veces utilizamos el término vudú, muñecas vudú. Sí, muy a la ligera. Y de mala forma, porque el vudú es una religión que no tiene nada que ver con las muñecas para hacer brujería, habría que decir, ¿no? Exactamente. Es que más que nada el vudú que conocemos es algo que nació en Nueva Orleans, que es un sincretismo entre lo que es creencias africanas, el vudú propiamente dicho, creencias paganas europeas y cristianismo. Entonces, no tiene nada que ver con el vudú, digamos, religioso. Ya. ¿Y esa muñeca dónde se puede ver? ¿Ahí en Cantabria? Yo desde luego no he visto ninguna. Sé que han existido, hay gente que ha recogido relatos de esto y bueno, y además incluso hasta se cuentan historias sorprendentes, ¿no? De que unas mujeres yendo a lavar unos vestidos encontraron una de estas entre los vestidos de una mujer ya fallecida. Claro, entonces se reciclaba toda la ropa. Dicen que cogieron tanto pavor porque decían que era una cosa mala que le echaron al fuego y dicen que al echar al fuego pues pegó una gran llamarada, por ejemplo. Es uno de los relatos recogidos ahí en Cantabria sobre estas muñecas. Curioso. Túnel de la Engaña. Laura, cuéntanos. El túnel de la Engaña. ¿Es un sitio misterioso este? Es un sitio misterioso porque nadie entiende por qué se hizo. Fue una cantidad de recursos... Es de lo que se queja el presidente, ¿no? Que dice que hay que terminar el tren para que llegue el tren de alta velocidad por allí. ¿Es ese túnel? No. Es un túnel que trataba de unir el Santander con el Mediterráneo para hacer llegar los productos primero al puerto de Santander, que era mejor zona de salida y más rápida que por ejemplo, los puertos del puerto de Bilbao. Y primero tuvo una primera fase en la que se abandonó el proyecto, en la que, bueno, parece que el motivo por el que se abandonó es porque, bueno, fue un motivo de corrupción. Había una persona interesada en obtener muchos beneficios, y se le dio la obra a un conocido estafador inglés, que era William Sloan. Y conocido ya por eso. Conocido, sí. Le habían echado incluso de Francia, pero aquí nos gustó. Y le dejamos que hiciera la obra cuando, bueno, los historiadores hablan de que era imposible que acabara porque no podía unirse vía estrecha con vía ancha en aquel momento, porque ni siquiera estaba definido el trazado definitivo. Y cuando se le dijo el trazado definitivo dijo que ese trazado no le gustaba y que no iba a acabar la obra. Se abandonó y posteriormente se volvió a continuar la obra un poco como una ayuda o un pago a Santander cuando se le quemó la ciudad. Y bueno, curiosamente se inauguró en 1958, en abril, y 4 meses después el túnel se abandonó por completo. Esto se debe a un tema del Banco Mundial. En aquel momento la dictadura franquista estaba muy mal económicamente y, bueno, una de las condiciones que puso el Banco Mundial para darnos dinero fue que se dejaran de hacer obras faraónicas como el túnel de la Engaña, que no le vamos a quitar prestigio porque ha sido el túnel más importante en ingeniería hasta los túneles del AVE. ¿Sí? Ha sido realmente muy importante por el desnivel que tiene y por la por la curva que lleva, y luego por las medidas de seguridad que tenía. Para su época era, digamos, que lo más avanzado. El Banco Mundial dijo que si todas las obras ferroviarias tenían que pararse, que todo el tema de pantanos tenía que pararse, y bueno, pues así Cantabria se quedó sin el gran túnel, que era el túnel de la Engaña, y que hoy, bueno, hemos visitado hace poquito tiempo. Y es curioso que yo creo que todos los socios que estuvimos allí tuvimos la sensación de que al menos 2 horas de nuestro tiempo desaparecieron. Os iba a preguntar, Mario, ¿pasan cosas raras en ese túnel? He oído comentar voces o como que gente que había fallecido que se estaba manifestando ahí, o son imaginaciones. Nosotros no vemos nada, ¿verdad? No, es cierto que la gente que ha trabajado allí, pues muchos presos, ¿no? Pues que al final esa obra se hizo a través de presos, pues no hay ningún recuento oficial de cuánta gente murió allí. Sí que es cierto que se sabe que murió mucha gente, pero no hay un recuento oficial, eran presos y bueno, pues cómo los trataban, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, personalmente cuando nosotros fuimos, parece
que, como hablaba antes Miguel Ángel en la primera, creo que fue en la primera hora cuando hablaban del tema del avión que desapareció y parece ser que perdió tiempo, pues esa sensación nos ha ocurrido allí dentro, ¿no? Parece que en llegar hasta donde se puede llegar caminando, que hay un derrumbe, ¿no?, en mitad del túnel y no se puede traspasar más allá. Es muy largo, Tiene 6 kilómetros y algo de longitud. Y desde la boca de Cantabria, pues aproximadamente en el kilómetro 5, a 1 kilómetro escaso de la boca ya que da Burgos, pues hay un derrumbe. Pues claro, la falta de mantenimiento total desde aquellos años ha hecho que en cierta manera se conserve relativamente bien, teniendo en cuenta que no ha habido mantenimiento alguno. Pero bueno, pues este derrumbe ha hecho que no se pueda traspasar, que incluso llegaron a pasar los camiones cuando el puerto del Escudo en su día estaba en malas condiciones. Los camiones pasaban por allí para Cantabria. Algunos camiones transitaban por ahí dentro, ¿no? Y sí que es cierto que parecía que se nos ha perdido el tiempo, ¿no? Y también previamente había estado visitando con otro socio, con Julio, una visita previa para estar un poco, bueno, saber las condiciones en las que estaba el túnel. Y a este compañero le dio la sensación que alguien estaba siguiendo. Empezó a correr hacia la salida y digo, pero bueno, si estamos tú y yo. Él notó algo y es totalmente escéptico. No me digas. Al final habrá presencias por ahí extrañas. Mucha gente, estamos recibiendo mensajes de gente que nos escucha desde Torrelavega, Santander, montones de lugares de Cantabria. ¿Querías decir algo, Miguel Ángel, que estás ahí calladito? Lo de los republicanos pues estaban hablando un poco del tema de los presos y era un poco el contexto en el que se hizo, ¿no? Porque yo no es que tenga ningún testimonio concreto, pero sí es verdad que sí, yo creo que ese túnel implicó muchísimo sufrimiento y probablemente muertes en él, ¿no? Entonces, pues asociarlo allí a presencias, no lo sé, pero desde luego muertes y tal, desde luego creo que ese componente está muy, bueno, a fuego y a sangre. ¿Tu misterio favorito en Cantabria, Miguel Ángel? A mí, lo voy a decir, el ser de Escalante. Sí. Me parece un caso... Cuéntanos la historia, si quieres. Tenemos 3 minutitos y luego nos vamos con pirámides en Cantabria también. Bueno, me gusta primero por ser un caso típico de humanoides. Extrañísimo. Y que el testigo principal se llama como yo, Miguel Ángel Ruiz. Sí. Es una cosa que cuando la vi la primera vez me impresionó muchísimo. Hablamos de... habría que retrotraerse en 1976, 2 personas que en torno a las 5 o 6 de la mañana pues van a trabajar, como cada día. Y de pronto, pues en una calle anexa que cruzan, de pronto ven lo imposible, el horror. Un ser de más de 3 metros de altura, prácticamente completamente negro, no sé si sin cabeza, y son de estos encuentros que es que no tienen ningún paradigma. O sea, hablamos de lo forteano, de algo que no es que ni siquiera tiene sentido. O sea, es simplemente un ser que no podía existir de ninguna de las maneras, que por esa largura no podía ser asimilable a nada parecido y que estaba simplemente casi como si perteneciera a otra realidad, porque ni siquiera les miró, simplemente iba cruzando la calle en otra dirección hacia no sabemos dónde. Fue un encuentro fugaz, pero que por lo que yo he podido saber, y muchas veces, bueno, la fuente también mía sobre todo de Juan Gómez, ¿no?, que en Cantabria es muy activo con todo este tema. Estuvo en el programa contándonos historias también, sí. Vale, pues es lo que dice, que es que los testigos, eso es una realidad que no se olvida nunca. Yo podía hablar con algunos de ellos y estaban todavía acongojados con esa visión, sí. Pirámides, cuéntame. ¿Hay pirámides también en Cantabria? Tenemos la pirámide del Escudo. La pirámide del Escudo es un monumento que se hizo en agradecimiento al apoyo que Franco recibió del ejército de Mussolini. Y en una de las últimas batallas en la que se conquistó el puerto del Escudo murieron prácticamente un batallón. Y estaban enterrados no en la propia pirámide, sino alrededor. Dentro de la pirámide solo hay
creo recordar que eran 3 tumbas en la parte de abajo. El resto... Es una pirámide chiquitita, ¿no? Sí, es una pirámide chiquitita. Tiene en un sótano donde hay tres nichos que ya están vacíos. Y en la parte de arriba hay 360 osarios que nunca se utilizaron porque los soldados lo que estuvieron fueron enterrados fuera de la pirámide. Hasta que años más tarde, cuando los compañeros italianos vinieron a honrarlos y los familiares a visitar sus tumbas, curiosamente a unos 4 kilómetros más o menos, en la llamada curva de los italianos, el autobús perdió los frenos y se mataron las personas que habían quedado vivas de aquel batallón. ¿Qué me dices? Sí, fallecieron. Y bueno, siempre quedó la duda de si es que el destino los había llevado allí o tenían que morir allí, curiosamente. Está un poco a desmano en el puerto, pero se puede visitar, ¿no? Se puede visitar, está en la parte de arriba del escudo y nosotros hemos hecho allí alguna investigación en la que, bueno, nuestro compañero Luis González ha sacado fotos en las que sí que en las fotos se aprecian determinados objetos que no deberían estar allí. ¿Por ejemplo? Luces, objetos en el cielo que pueden simular que, bueno, no estábamos solos allí. Incluso, bueno, grabamos una pequeña psicofonía, que además creo que éramos 4 personas las que estábamos allí. Durante 15 minutos grabamos y, bueno, se escuchan, en este caso eran aviones de guerra, las sirenas de los aviones cuando van a pasar para los bombardeos. Y, bueno, desde luego, abajo en la parte de la pirámide donde pusimos la grabadora no hay ningún tipo de sonido que pueda, ni ruido de aire, ni corrientes, nada que pueda generar este tipo de sonidos. Qué región, qué comunidad tan curiosa, ¿verdad? Apariciones marianas, como Garabandal. Hay una película, dentro de poco verán los protagonistas de esa historia. Historias todavía sin resolver, cuevas donde están algunas de las imágenes más extrañas que puedan tener el hombre y que se ha descubierto ahora que son mucho más antiguas de lo que... Eso sabrás tú, ¿no? Bueno, en realidad no estoy muy puesto en ese tema, pero sí, hace poco se descubrió que podían ser las pinturas más antiguas, pero bueno, tienen que competir con una cueva extremeña y una cueva andaluza. Entonces sí, hace poco salió una noticia así. Bueno, tengo casi que despediros. Mario, vuelve primero datos de la asociación. ¿Se puede apuntar cualquiera? ¿Puede estar cualquiera en esa alerta OVNI que vais a hacer? Desde luego, cualquier persona interesada en pasar un rato, pues creemos que agradable alrededor del misterio, pues no tiene más que ponerse en contacto con la asociación para que ese día 28 de julio, sábado 28 de julio, en el Valle de Toranzo, vamos a realizar en un sitio con, bueno, contaminación lumínica cero, de hecho no hay ni luz. Vamos a poder disfrutar de una noche pues, rodeada de misterio y esperemos ver algo. ¿Y habéis hecho alguna otra? Hemos hecho ya otras 2, esta ya es la tercera. ¿Se han visto cosas? Bueno, hemos compartido buenos momentos. De momento no se ha visto nada. ¿Forma de contacto? ¿Tenéis página web o algo? Sí, www.asociacionamigosdelmisterio.com. Mario, gracias. Mario Pérez. Muchísimas gracias. Jorge Revilla, muchas gracias. A ti. Laura Marañón, espero ver, gracias también a ti por haber estado en el programa. Muchas gracias. Espero veros por Cantabria dentro de poquito cuando vayamos para allá, para compartir misterios y disfrutar de esa tierra mágica. Estaremos encantados de recibirte. Gracias. Os veo prontito. Gracias. Sí. Gracias. Las redes sociales, Rosa Rodríguez, nos cuentas algunas cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo? Hola. Ya, se me oye ya. Sí. ¿Cómo ha ido? Estaban tranquilitos hoy, estaban escuchando, yo creo, esa historia que estaba contando Miguel Ángel, de esa guerra extraña. Sí, claro, hoy el programa la verdad es que ha generado pues mucho interés, nos han estado muy atentos, especialmente pues bueno, la gente de Cantabria nos han seguido, nos han llamado desde Torrelavega y nos han seguido a través de las redes sociales. Y espera, Chile también, en Estados Unidos, un montón de gente escuchándonos de fuera de España, que lo sepas, Miguel. Y he recogido pues algunos comentarios para que Miguel Ángel Ruiz
pues bueno, pues sepa cuáles son las impresiones, ¿no? Ellos nos comentan, pues bueno, que ha sido un programa muy interesante, muy pedagógico, y que te dan las gracias por compartir lo que no podemos ver. Se llega, bueno, DHL Lorenz, por ejemplo, nos dice que vaya cacao que hay montado. Un poquito de humor, pues tampoco está de más, bueno, ¿no? Con estos temas, eso es. Y muy interesante, mucha impotencia, sobre todo la palabra impotencia ha salido, y bueno, la pura y cruda realidad de lo que realmente pasa y de lo poco que se informa. Eso es lo que nos trasladan los oyentes en un programa que ha gustado mucho. Según UNICEF, los niños en Siria mueren en silencio para el resto del mundo. Es un comentario que hacen. Ganadores de este... Tenemos a Pedro Hurtado de La Rioja, Juan P. Domínguez de Huelva, a través del email nos ha escrito Francis C., que vive en Córdoba, Francisco Javier, también de Córdoba, y María Capilla de Barcelona. Esperamos vuestros correos electrónicos vuestras direcciones postales en el correo espacioenblanco@rtve.es. Y que no se pierdan los programas que estamos preparando para el verano, ¿verdad? Programas especiales con entrevistas, sí, muy... Cristian Gálvez, que le teníamos ganas hace tiempo que viniera a hablarnos y fue una sorpresa la entrevista que hemos tenido con él, ¿verdad? De Leonardo da Vinci. Sí, así es. Eric von Daniken, la persona que nos metió a mucha gente, yo me incluyo entre ellos en este mundo, aunque luego sus teorías fueron un poco rebatidas, pero estará también en nuestro programa hablándonos de cosas interesantes. La vida de Carlos Castaneda con Manuel Carballal, dando una imagen absolutamente diferente de lo que tenemos, y muchas más cosas, ¿verdad? Iremos anunciándolo también en las redes sociales para anticiparos cada uno de los contenidos y que estéis atentos. Un verano para no perderse. Gracias, Rosa. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y terminamos por hoy. Ha sido un honor pasar estas horas con todos vosotros. A partir de ahora llegan programas especiales, como decíamos, con Javier Sierra, Eric von Daniken, Cristian Gálvez y muchos más invitados que no tenéis que perderos. Buscamos respuestas a todos esos misterios que nos rodean, y aquí, en el Espacio en Blanco, las vais a encontrar. A disfrutar del verano. Felices vacaciones si las comenzáis o estáis de vacaciones. Radio Nacional llega a todos los lugares, así que podéis sintonizarnos, o si no, descargarnos en el podcast. Entráis en la página de la radio online o podcast Radio Nacional de España, Espacio en Blanco, y ahí están todos los programas que podéis escuchar en cualquier momento. Próxima cita en 7 días, no os lo perdáis, y ahora con la recomendación de que sigáis en esta sintonía, dando las gracias a todos los cántabros que han venido a vernos, los que nos escuchan, y a todos los que estáis ahí detrás del receptor. Os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Feliz semana, nos vemos en el Espacio en Blanco. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.